un libro muy interesante. Fue escrito posterior al exilio, es decir, hubo profetas que profetizaron antes del cautiverio, hubo profetas que profetizaron dentro del cautiverio y hubo profetas que profetizaron después del cautiverio babilónico. De esos profetas que profetizaron después del cautiverio babilónico, Ageo es uno de esos profetas. Profetizó de forma contemporánea junto con el profeta Zacarías. Y desde luego, aunque no se sabe mucho de él, del profeta Ageo, no se sabe mucho, pero por lo que dicta, por lo que dice el capítulo 2 y versículo 3 del libro de Ageo, si me lo pueden poner allá en la pantalla, capítulo 2 y versículo 3 del libro de Ageo, da la impresión que este profeta de alguna manera vivió la experiencia de, por un lado, ver el templo antiguo y ver el templo destruido. Él hace esta pregunta: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? A partir de ese verso, algunos piensan que Ageo tuvo la oportunidad de estar presente cuando el templo de Salomón estaba en todo su esplendor. Desde luego, posteriormente fue destruido y fue totalmente derribado. Por el otro lado, hay quienes postulan y plantean que cuando Ageo regresa a Jerusalén después del cautiverio, ya era una persona de más de 70 años. El cautiverio aconteció en el 586 antes de Cristo, y básicamente dentro de ese proceso ya Ageo, cuando regresa ya como una persona de edad madura. Hay algunos también que estiman y piensan que Ageo pudo haber salido dentro del primer grupo de hombres y mujeres que salieron de Babilonia, y se cuenta que era un grupo de 42.360 judíos. Al llegar a Jerusalén, estos judíos por 70 años estuvieron llorando y lamentándose por la caída del templo, por la destrucción del templo, porque el templo representaba para ellos la presencia de Dios. Sí, Señor. Dios estaba en el templo, Dios se hacía presente en el templo, Dios le hacía saber a ellos las verdades en el templo. Y por el otro lado, el templo era sinónimo de seguridad y de confianza para el pueblo de Israel, porque si Dios estaba allí, ¿quién podía entonces ir en contra de ellos? Sin embargo, a Israel se le olvidó que no solamente es importante los símbolos, sino también es importante la vida. No solamente es importante las conceptualizaciones que podamos tener con respecto a la fe, también es importante el poder poner en ejecución lo que tiene que ver con nuestros planteamientos de fe. Y desde luego, cuando Israel estuvo en el cautiverio por 70 años, ellos estuvieron diciendo: tan pronto salgamos de aquí, nosotros vamos a reconstruir la casa a Dios. Porque la casa es sinónimo de su presencia.
Y estos babilonios han estado 70 años haciéndonos la vida imposible, diciéndonos que ellos sacaron a nuestro Dios de la casa y que ellos derribaron el templo y el Dios nuestro ahora no tiene donde vivir. Por lo tanto, tan pronto nosotros lleguemos a Jerusalén, lo primero que vamos a hacer es que vamos a levantarle a Dios la casa. Y desde luego, cuando estos primeros 42.360 que salieron de Babilonia llegaron a Jerusalén, lo primero que hicieron fue comenzar a considerar esa extraordinaria posibilidad de la reconstrucción de la casa del Señor. Pero hay una nota triste, hay una nota dolorosa, y es que 14 años después, Ageo y Zacarías se levantan como profetas para de alguna manera provocar al pueblo a la reconstrucción. ¿Y por qué se levanta Ageo y Zacarías para motivar al pueblo a la reconstrucción? Pues la razón es simple. Ellos empezaron la reconstrucción del templo, pero en el camino se cansaron. Ellos comenzaron la reconstrucción del templo, pero en el camino dejaron de hacer lo que ellos habían entendido necesario hacer. Y llana y sencillamente, el templo comenzó a levantarse, se detuvo la construcción y ya finalmente no había nadie trabajando dentro del templo. Desde luego, Ageo adviene a la experiencia profética porque él entiende y él interpreta las circunstancias de su tiempo. Y cuando interpreta las circunstancias de su tiempo, él llega a una conclusión. Y la conclusión es clara. Las razones por las que Israel está viviendo como vive y viviendo las penurias que está viviendo es porque llana y sencillamente dejaron de construir o de reconstruir la casa a Dios. Y Ageo fue ese profeta que se mantuvo dentro de Israel, motivando, incentivando, haciéndole entender a Israel que la meta y el objetivo de la reconstrucción no debía detenerse bajo ninguna circunstancia. El nombre Ageo significa hombre de fiesta. Y desde luego, si uno quiere inferir un poco sobre la personalidad del profeta a base de su nombre, Ageo tenía que ser un individuo incisivo, pero ese tipo de individuo que dice las cosas con gracia. Ese tipo de individuo que le inyecta entusiasmo a los proyectos. Ese tipo de individuo que provoca a la gente a trabajar aun cuando puedan estar cansados. Es el tipo de individuo que hace que las cosas difíciles, las cosas incómodas, las cosas traumáticas puedan realizarse con gozo, puedan realizarse con entusiasmo, puedan realizarse con alegría. Así es que Ageo adviene a Israel como profeta de Dios en unas circunstancias muy particulares, pero desde luego él como profeta es también un profeta muy particular. Qué bueno que no es como el carácter de, digamos, de Ezequiel. Qué bueno que no es como el carácter de Jeremías. Qué bueno que no es como el carácter de Elías. Porque llana y sencillamente, esa gente fue usada por Dios en un momento dado, dentro de un contexto dado, dentro de unas circunstancias dadas, pero muy probablemente no hubieran logrado tener éxito con un pueblo desanimado, con un pueblo abatido, con un pueblo frustrado y por el otro lado, con un pueblo que llana y sencillamente se había resignado a pensar que nunca más le iban a levantar a Dios una casa. Claro
que los judíos comenzaron con mucha pasión, como muchos de nosotros tal vez comenzamos las cosas, que nos apasionamos por ellas, que decimos, ahora sí que voy, ahora sí que lo voy a hacer, ahora sí que lo voy a realizar. Y empezamos con entusiasmo a realizar las cosas, y empezamos con entusiasmo a trabajar con nuestros proyectos, pero en el camino empiezan los obstáculos, en el camino comienzan las dificultades, y los obstáculos comienzan a convertirse entonces en razones muy justificables para dejar de hacer lo que estábamos proponiéndonos hacer. Y desde luego, ese tipo de conducta es la conducta que va a atacar a Ageo como profeta dentro de Israel. Es el tipo de conducta que a Ageo no le interesa ver en la vida de ningún judío que ha venido del exilio. Porque llana y sencillamente la Biblia sobre ese particular es clara. La Biblia dice que lo que te venga a la mano para hacer, hazlo que según tu fuerza. O sea, la Biblia plantea, inclusive me decía un señor en estos días que, pastor, yo me retiré, pero yo sigo trabajando porque yo desde que leí en la Biblia ese proverbio que me invita a mirar la hormiga, yo no puedo quedarme en mi casa, yo tengo que siempre hacer algo. Y desde luego, Ageo es ese profeta que no le va a permitir el lujo a los hombres de Israel para decir, no podemos seguir construyendo porque realmente se nos acabaron las fuerzas, se nos acabó el entusiasmo, la gente nos está desalentando. Que de hecho, eso fue lo que dijeron ellos en el libro del profeta Esdras, en el capítulo 4 y en el versículo 24. En el capítulo 4 de Esdras y en el versículo 24, Esdras dice que llana y sencillamente los enemigos de Judá le causaban tanto debilitamiento a las manos de Israel que ellos se vieron obligados a suspender la obra. Eso es lo que dice Esdras capítulo 24 y verso 24. Si me lo puedes poner ahí, por favor. Esdras capítulo 4 y versículo 24. Pero Ageo no dice llana y sencillamente lo que Esdras dijo. Fíjense que yo acabé de decir hace unos minutos que hay hombres que Dios pone para unos momentos dados. Hombres y mujeres que Dios pone para unos momentos dados. Y yo estaba diciendo que el nombre de Ageo significa un hombre de fiesta. Es decir, un hombre que tiene unas capacidades para tener un carácter alegre, un carácter entusiasta. Y fue Ageo el que imprimió con su carácter entusiasta motivación al pueblo para reconstruir el templo. Ahora, fíjese que en el caso de Esdras simplemente excusó a los hombres de Israel dentro de la misma circunstancia. Esdras dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fíjese la excusa que presenta Esdras. Dice, como consecuencia de la gente enemiga de Israel, la obra se suspendió. Pero Ageo interpreta la situación, interpreta las circunstancias de manera distinta. ¿Y sabe lo que dice Ageo? Ageo dice, bueno, eso de que hubo enemigos que trataron de entorpecer, eso es muy cierto, pero hubo otros factores que interrumpieron la reconstrucción del templo. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque sí, es cierto que tal vez algunos de nuestros proyectos tengan muchos obstáculos. Es cierto que tal vez algunos de nuestros proyectos tengan muchos enemigos que pretendan impedirlo. Pero ¿sabe algo? Quien peor puede ejecutarse como enemigo de nuestros proyectos es nuestro estado de ánimo.
Ese va a ser nuestro peor enemigo. Es más, yo conozco gente que estaban medios interesados en un proyecto. Medios interesados en un proyecto. Y al momento que se les presentó obstáculos, ¿sabe qué interpretaron? Que esa era la mejor oportunidad para demostrar que se podía. Óigame, y se envolvieron en el proyecto y fueron más allá de sus expectativas. Sin embargo, he conocido personas que comenzaron con un entusiasmo más o menos así como los contrincantes de la batería Heber Ready, ¿no? Empezaron con un entusiasmo extraordinario y ante el primer asomo de dificultad, entendieron que lo propio era dejar a un lado el proyecto. Es más, yo me he topado con gente que hace unas interpretaciones religiosas sobre estas circunstancias. Yo me he topado con gente que dice, ante la primera crisis, ¿sabrá Dios si es que el Señor no quiere que lo haga? ¿Sabe Dios si es que el Señor no quiere? Parece que no es la voluntad de Dios. Óigame, si las circunstancias adversas de la vida nos van a detener a nosotros en nuestros proyectos y en nuestros sueños, en nuestros anhelos y en nuestras metas, y nosotros le vamos a aplicar de inmediato un sentido religioso para de esta manera entonces allanarnos a las circunstancias que impiden, pues déjeme decirle algo, Jesús no hubiera podido lograr todo lo que logró. Porque si alguien tuvo obstáculos desde antes de nacer para poder salvar la humanidad, fue Jesús. ¿Usted se imagina si el día de su nacimiento, que nació en un mesón, Jesús hubiera abierto los ojos? No, aquí no era donde yo, esto no es la voluntad de Dios, porque yo no tenía que nacer en medio de animales. Y hubiera recogido sus bártulos y se hubiera ido. ¿Cómo la iglesia pudiera estar hablando hoy de salvación? ¿Cómo la iglesia pudiera estar hablando de su capacidad poderosa en Dios para realizar proyectos y para realizar cosas? ¡Qué lindo es Dios! O sea, fíjense qué interesante que Ageo dice, no, yo no me voy a tragar eso, porque es cierto, puede ser que se levanten enemigos, es cierto, puede ser que se levanten obstáculos, es cierto, puede ser que se levante gente, pero cuando yo conozco y sé bien el propósito y la voluntad de Dios para con mi proyecto, oiga bien, cuando yo sé y conozco bien el propósito y la voluntad de Dios para con mi proyecto, en lugar de interpretar la circunstancia como un mensaje de la divinidad para no hacer nada, ¿sabe lo que yo debo interpretar? Si esto es lo que Dios quiere, yo lo voy a realizar para la gloria de su nombre. No importa cuántos obstáculos, no importa cuánta adversidad, no importa cuánto problema pueda venir a mi vida. Ese era el pensamiento del apóstol San Pablo, inclusive cuando hace dentro de su carta a los romanos esa extraordinaria comparación para hablar de que nadie ni nada lo podrá separar del amor de Dios. Fíjense que él está diciendo, a mí no me separará ni la muerte ni la vida, ni me separarán los ángeles, ni me separarán los demonios. Nada ni nadie me podrá separar a mí del amor a Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo lo puede decir? Porque él ha descubierto que esa es la voluntad de Dios para su vida. Y yo creo que cuando usted vaya a emprender un proyecto, primero asegúrese que es la voluntad de Dios. Pero una vez que usted tenga claro que ese proyecto está dentro de la voluntad de Dios, oigan, no permita bajo ninguna circunstancia que un elemento antagónico le lleve a privarse del derecho que usted tiene para hacer cosas para la gloria del Dios del cielo. Probablemente alguien ahora preguntará y hará la pregunta de los 64,000 chavitos, ¿y cómo yo sé que es la voluntad de Dios? ¿Y a dónde tengo yo que ir para que me den un certificado de que lo que voy a hacer está en la voluntad de Dios? Pues no tiene que ir a ningún lugar. No. Ni tiene que ir a buscar ningún profeta. Si hay algo que Dios le va a decir, Él se lo dirá.
Pero ¿sabe cómo yo mido la voluntad de Dios en mi vida? Cuando parto de la siguiente premisa. Yo me hago una pregunta y busco una respuesta con integridad a mi pregunta. Lo que yo voy a hacer atenta contra las Sagradas Escrituras. No, ok. Lo que yo voy a hacer atenta contra mi testimonio cristiano. No. Lo que yo voy a hacer atenta contra mis hermanos y con la gente que está en mi entorno. No, porque yo conozco gente que alegan decir que están en la voluntad de Dios y se llevan de frente a cualquiera. Cuarta pregunta. Lo que yo voy a hacer sirve para honrar a Dios y para bendecir a Dios con mi frente en alto. Sí. Pues todo lo que me venga a la mano para hacer, yo lo voy a hacer según mi fuerza. Todo lo que me venga a hacer, lo voy a plantear como el apóstol San Pablo. Todo lo puedo en Jesucristo porque Él me fortalece. De eso es que se trata la voluntad de Dios. No es que vengan, ¿sabe la cantidad de gente que yo conozco que dependieron de un sueño, que dependieron de una profecía, que dependieron de otra persona para que les remarcara que la voluntad de Dios con respecto a lo que iban a hacer, y a la larga terminan frustrados y a la larga terminan amargados porque descubrieron que lo que estaban haciendo en lugar de irle a bien les fue a mal? Santo.